celebración del Viernes Santo es distinta y especial. Conmemoramos la muerte de Jesús y su sepultura. El eje central será, por tanto, la cruz. A ella miraremos continuamente, la invocaremos y la adoraremos. No es una cruz más, es la cruz de Jesús, que es camino, verdad y vida. Al comenzar nos pondremos de rodillas ante el altar en señal de arrepentimiento por el mal que va a suceder. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos ponemos en pie, nos podemos sentar para escuchar ahora la palabra de Dios. La primera lectura nos presenta al siervo de Dios sufriente, desfigurado, despreciado. El mal se ceba en él, pero Dios lo va a rescatar. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos nos presenta a Jesús, sacerdote, víctima y altar, ofreciéndose en el sufrimiento por nosotros. Por último, proclamaremos la pasión según el evangelista San Juan, referencia central en la palabra de Dios. Ahí nos situaremos en el Calvario, junto a la cruz donde murió Jesús. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue transportado por todas nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Emudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura a los malvados y una tumba como los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere propondrá por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con todos los crímenes. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. A tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. A tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado de todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compadecemos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a los que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad final. Y, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí en él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Os podéis sentar. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, la portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás como sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Cantamos. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré.
llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Nos ponemos en pie. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar
donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados crucificaron a Jesús. Cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cantamos. Por nuestro amor murió el Señor en la cruz, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tu reina, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tu reina, oh cruz,
Bueno, la celebración del Viernes Santo es diferente, es la celebración más extraña que tiene la Iglesia, porque no se parece a ninguna otra. No podemos decir que voy a misa. Lo decía yo esta mañana, digo, la misa no es misa. El Viernes Santo no se celebra misa. Es una celebración en torno a la muerte del Señor. ¿Y qué símbolos de la muerte del Señor tenemos? Lo que acabamos de escuchar primero, la pasión. La pasión nos cuenta los últimos momentos de la vida de Jesús hasta que muere y es sepultado. También al principio encontramos este altar sin vestir, el altar desnudo. Fijaos que yo cada vez que empiezo la misa y cada vez que termino la misa, beso el altar. El altar es Cristo, representa a Jesucristo. Le damos mucha importancia al sagrario, que la tiene cuando está el Señor. Pero en la misa yo no me arrodillo ante el sagrario. No, ante el altar. Porque es Cristo, sacerdote, víctima y altar. Y por eso está despojado de sus vestiduras, como hemos escuchado en el Evangelio. Y por eso hemos empezado arrodillándonos, o yo tumbándome, que no es algo normal, salvo en la ordenación. Cuando te ordenas de diácono y de sacerdote, te tumbas en las letanías, y en este momento también, adorando ante el Señor, entregado en el altar desnudo. Y el tercer símbolo va a ser la cruz, ¿cómo no? La cruz. La cruz, hoy es la cruz el referente. Y por la cruz también las peticiones, la oración más universal que tiene la Iglesia, que eso será ahora después. Pero yo os preguntaría, ¿qué es lo importante hoy? ¿La cruz o Jesús? A ver, ¿quién ha dicho por ahí? ¿Qué es lo importante? ¿La cruz o Jesús? Jesús. Sin embargo, le damos mucha importancia a la cruz. Pero lo importante es Jesús, no la cruz. ¿Cómo vas a ensalzar el dolor, el sufrimiento, la tortura? Eso no se puede ensalzar. Ahora, Jesús, sí. Ensalzamos a Jesús. Lo que pasa que la vida de Jesús está tan vinculada a la cruz que al hablar de la cruz hablamos de Jesús. Y es que a veces en la vida de las personas la cruz nos determina, y mucho. Anda, pues este era una persona muy alegre y muy abierta, muy comunicativa, le gustaban mucho las fiestas, hasta que le pasó, llegó la cruz a su vida y ya no. Pues este era una persona súper generosa, entregada, hasta que... ¿Qué pasó? Pues que llegó la cruz. La cruz nos hace ser de maneras diferentes, ¿eh? Lo miramos en nuestra propia existencia, ¿eh? Podemos hacer un recorrido de las cruces de nuestra vida, de los tropiezos en nuestra vida. La novedad de la cruz de Jesús es doble. Por un lado, no va a ser la cruz la que modifique a Jesús, sino Jesús el que va a modificar la cruz. Y por eso la cruz para nosotros no es signo de muerte, sino de amor, de entrega, de esperanza y de vida. Por Él. Porque Él es capaz de modificar la cruz, lo que a veces nosotros no somos capaces de hacerlo. La cruz nos modifica, nos cambia. Pero para nosotros, y esa es la segunda novedad de Jesús, es que su cruz es la que puede transformar la nuestra. No quitárnosla, sino transformarla, para que no sea una cruz de muerte, sino de vida. Por la suya, no por nosotros. Pues ciertamente el protagonista es Jesús, pero es un Jesús crucificado que nos trae un mensaje de esperanza. Y así lo tenemos que vivir. Voy a acercarme al monumento. Hemos puesto el Pórtico de la Gloria. Esto, a lo mejor alguno no sabe dónde está, ¿no? Pero otros sí lo sabemos. Cuando yo iba las primeras veces, no sé si alguno podíamos tocarlo.
Y dábamos el famoso aquel cabezazo, ¿no? Que te agachabas así por detrás, que estaba el maestro Mateo, y allí apoyabas tu mano. Eran otros tiempos, ya estaba súper protegido. Yo llevaba ya sin verlo pues cerca de 15 años ha estado de reforma, ¿no? La parte central del pórtico de la gloria del maestro Mateo es Jesús, no es Santiago. Santiago está en el parteluz. Está ahí sentado con un bastón peregrino, recibiendo a los peregrinos que llegan a su casa, pero el protagonista es Jesús, que está arriba. Es el famoso Pantocrátor que pintaban. Lo que pasa es que el Pantocrátor románico era ese Jesús que dicta sentencia. Y este no. Este nos muestra las manos y los pies, sus heridas de amor. Y además abre los brazos como para dar un abrazo al peregrino, como luego le damos nosotros cuando subimos, o le dábamos, no sé yo con esto de la pandemia, ¿qué nos va a quedar, no? Pues ese Jesús es el que nos abraza al llegar al camino. Nuestra meta, la meta del peregrino es llegar aquí. Y se llama el pórtico de la gloria, porque está la gloria, está el cielo arriba, pero porque es una gloria llegar a Santiago. Y es la gran alegría después de haber peregrinado, después de haber caminado, después de haber cargado con la cruz en el camino. Ya me voy para allá porque venía a coger una cosa que os quería enseñar. Recuerdo en Bahamonde, un albergue que íbamos mucho, y había una hospitalera, la Concha, que era una mujer muy simpática, muy mayor, pero muy simpática y como dicen en nuestra tierra, con muchos tiros pegados. Ya llevaba mucha experiencia de peregrinos. Y cuando tú llegabas allí y vas con tu credencial, ¿no?, que es de lo que voy a hablar ahora, decías, pues es que vengo haciendo el camino, y decía ella, no me des la credencial, enséñame la patita. Enséñame la patita, que entonces sí eres peregrino, ¿no? Si llevas los pies, pues eso, llenos de polvo, las botas ya un poco carcomidas, como se quedan, o si las llevas muy morenitas porque le da el sol, entonces sí, peregrino, ¿no? Pero al final el peregrino lleva la credencial. Cada uno de los que vamos caminando a Santiago tenemos que llevar pues este documento que es el que nos identifica como peregrinos. Y por allá por donde vamos nos van sellando, te ponen un sello. Cuando luego cuando llegas allí a Santiago, vas a la oficina del peregrino y solicitas la compostela, que es el documento de que has hecho el camino, ¿no? Y que te concede, rezando en la catedral, confesando y celebrando la Eucaristía, te concede la indulgencia plenaria. Bueno, pues la compostela lleva estos sellos. ¿Y estos sellos qué son? Los lugares por donde has pasado. Son las huellas de tu camino. Además, siempre la credencial pues termina, pues eso, mojada si ha llovido o manchada porque como la llevas siempre a mano y tienes que llevarla siempre. La credencial nos recuerda esas huellas de la cruz. Anda, pues en esta etapa, cómo nos llovió. Pues en esta, fulanito, en la cuesta arriba esa de Tineo, madre mía, cómo lo pasó, o lo pasé yo, que me torcí el tobillo y tuve que estar ahí un par de días. Y lo recuerdas por esto, por las señales, por donde has ido. La vida, y los más mayores seguro que me dan la razón, está llena de cicatrices. ¿Cuántas cicatrices no nos hacemos en la vida? Muchas. Y muchas de esas cicatrices son producto del amor. Porque el amor duele. ¿Claro? Una vez un médico decía, el cuerpo tiene memoria y siempre pasa factura. Y el amor también. Siempre pasa factura. Cuando tú quieres a una persona, si la quieres de verdad, renuncias a ti.
Y eso es como morir. Renuncias a lo que te gusta, a lo que te conviene, a lo que te ilusiona, a lo que necesitas, por la otra persona. Eso es amar. Si no te duele, pues es que no estás amando del todo. Y habrá personas que te digan, no seas tonto, piensa en ti, que no hay mejor amigo que tú mismo. Jesús ofreció su vida por completo. Y en aquel pórtico de la gloria encontramos las huellas, las señales de su amor. Sus manos agujereadas, sus pies taladrados, su costado abierto. Son signos de su amor, de su entrega. Si no eres capaz de amar así, piénsatelo, pero no llegarás al pórtico de la gloria. Para llegar al pórtico de la gloria, el del cielo, este es el del maestro Mateo, que está en Santiago, y ese podemos ir en cualquier momento. No, lo importante es el del final. Para eso hay que amar, y para eso hay que imitar a Jesús. Y cuando nos encontremos cara a cara con Él, le tendremos que mostrar la credencial de nuestra vida, las señales de nuestro amor, a los nuestros, a los pobres, a los que nos encontramos por el camino de la vida, a Dios. Esas serán las llaves que abrirán las puertas del cielo. La Iglesia, en este día de la muerte de Cristo, cuida las peticiones. Cristo ofrecido está en las manos del Padre. Y en sus manos queremos poner también las peticiones más especiales y universales de todo el año litúrgico. Unámonos con nuestra oración. Pues nos ponemos en pie para esta oración universal a este Jesús que ha entregado su vida y que va al Padre, pues nosotros le presentamos nuestras peticiones. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia. Que Dios le conceda la paz y la unidad, la proteja en toda la tierra y nos permita vivir en calma y serenidad para glorificarlo como Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, llamado por Dios nuestro Señor al orden episcopal, que Él lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Gerardo, pastor de la Iglesia Diocesana de Ciudad Real, y por todos los obispos, también por los presbíteros y diáconos que colaboran con ellos en el servicio al pueblo de Dios. Y encomendemos también a todos los que en la Iglesia
se esfuerzan por construir el reino de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos. Que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, aunque no se profesan católicos, para que Dios, nuestro Señor, reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, a quienes Dios, nuestro Señor, habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, aunque profesan alguna religión, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por quienes no reconocen a Dios, lo niegan o son indiferentes o agnósticos, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, especialmente los de nuestro país, para que Dios, nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y en sus decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres, que trabajen decididamente al servicio de una vida más digna para todos,
una distribución más inteligente de las riquezas y una justicia transparente y eficaz. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de toda falsedad, del hambre y de la miseria. Oremos por los que sufren los horrores de la guerra, de las dictaduras crueles, de la tortura, de la persecución y de la violencia. Oremos también por los perseguidos y encarcelados, y por los que son tratados injustamente por los hombres, por las víctimas del racismo, por los enfermos, por los moribundos. Y oremos por las familias que están atravesando momentos de prueba y sufrimiento a causa de la falta de trabajo, del desencuentro, de la separación, de la pobreza, de la inseguridad. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, finalmente, hermanos, por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios les conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Enciende, está apagado. Ahora vamos a adorar la cruz de Jesús. También modificamos la forma habitual. Nos pondremos de rodillas y cada uno desde nuestro sitio adoramos al Señor entregado en la cruz. Respondemos a la invocación del sacerdote diciendo: venid a adorarlo.
Te adoro, oh cruz, porque en ti está clavada la fuente de la vida. Te amo, oh cruz, porque desde ti destella la luz de la vida. Te necesito, oh cruz, porque en ti habla el futuro de nuestra vida. Sí, oh cruz, nunca la madera fue tan rociada por el amor. Sí, oh cruz, nunca un madero fue tan gigantescamente grande como para abrazar a toda la humanidad. Sí, oh cruz, jamás un leño fue tan inmensamente alto como para dejar que desde el cielo Dios, a través de la carne, se desangrara por amor, y un amor loco y sin medida. Te adoro, oh cruz, porque cuando estoy abandonado me acuerdo de aquel que en ti fue tan olvidado y arrinconado. Te amo, oh cruz, porque cuando estoy herido levanto mis ojos y veo un cuerpo destrozado. Te necesito, oh cruz, porque cuando caigo encuentro en ti clavado a aquel que por el hombre se levantó. Sí, oh cruz, nunca el horizonte fue roto por tan inigualable silueta. Sí, oh cruz, nunca la tierra acogió en sus entrañas tanta pasión. Sí, oh cruz, nunca los hombres vivieron horas de tanta pasión y dolor, silencio y fortaleza. Cristo. Te adoro, oh cruz, porque el absurdo dará paso a la gloria. Te amo, oh cruz, porque el escándalo tendrá respuesta definitiva. Te necesito, oh cruz, porque al final vencerá la luz. Te beso, oh cruz, porque estoy dispuesto a recibirte cuando llames a mi puerta, aunque al principio me resista. Te beso, oh cruz, porque el camino de Jesús quiero que sea el mío y nunca de él desviarme. Te beso, oh cruz, porque deseo completar en lo que haga falta la pasión y muerte del mismo Nazareno. Te beso, oh cruz, porque, aunque nos parezca lo contrario, eres un tronco por el que Dios da un beso doloroso a toda la tierra. Al pie de la cruz, bebiendo todo el dolor que derramaba Jesús, que fue a la cruz por amor. Estaba al pie de la cruz, bebiendo todo el dolor que derramaba Jesús, que fue a la cruz por amor. Al pie de la cruz estaba María, clavada su alma en cruz de dolor. Al pie de la cruz penaba y sufría. La madre que al mundo nos dio el Redentor. La madre que al mundo nos dio el Redentor. El altar ha permanecido desnudo, sin vestir hasta ahora. Antes de recibir a Jesús, lo vamos a preparar. Después podremos recibir la comunión.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros, porque estáis invitados a la mesa del Señor.
oración va destinada a los santos lugares. El año pasado no pudimos ayudar a los franciscanos de Tierra Santa, porque gracias a la colecta que en la Iglesia Universal se les envía hoy, pues pueden mantener aquellos lugares de culto, y ojalá llegue algún día en el que desde la comunidad podamos organizar una peregrinación a los lugares donde el Señor nació, vivió, murió y resucitó. Como comunidad, hemos celebrado la entrega total de Cristo que le llevó a la muerte. Prolonguemos en nuestra casa este espíritu de oración. Mañana rezaremos laudes a las 9:30 de la mañana. Recordamos que tenemos que disponer nuestra iglesia para el gran acontecimiento de mañana por la noche, que este año adelantaremos por la pandemia. Es la gran celebración que da sentido a todo lo vivido en estos días. Y esta celebración será a las 9 de la noche. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues ahora ya la celebración ha terminado. Pues recordamos esa muerte del Señor. Lo que vamos a hacer ahora va a ser partir el pan. Los panes que teníamos, esos 2 panes de concha que nos ha hecho Carmen, María, para el monumento, pues lo vamos a partir. Y pues si alguno quiere llevarse un trocillo de pan, y pues pan es, y no lo podemos comer, ¿no? Ha estado ahí junto al Señor desde ayer por la tarde. Y después vamos a preparar, pues el que se quiera quedar, vamos a tener una oración ante la cruz, que va a ser la última momento de oración de hoy, ¿no? Ante la cruz. Pero ya cuando pues ya nos quedemos los que nos vamos a quedar y preparamos aquí 4 cosas que tenemos que preparar y comenzamos esa oración. Pero lo primero va a ser lo de partir el pan.